Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material, que están iniciando a ver esta conferencia el día de hoy. Saludamos a las personas que vienen manteniendo la continuidad con el ciclo de conferencias, también a las personas que ven este material, estas conferencias por primera vez, a las personas nuevas, recordarles pueden ver, este es un ciclo de 75 conferencias totalmente gratuitas, donde se entregan herramientas y técnicas para el despertar de la conciencia, para la regeneración del ser humano. Entonces, pueden iniciar y ver el ciclo de conferencias desde el inicio, valga la redundancia. Acá en la sección de videos, entran en la sección de videos, hay una lista de reproducción que se llama fase A, ahí van a encontrar todos los videos vistos hasta ahora desde la conferencia número 1. Nos pueden escribir al enlace de WhatsApp que siempre está en la descripción de las conferencias, nos escriben, ahí también les vamos a enviar, se les va a enviar el material correspondiente a cada conferencia, imágenes, PDFs, audios también, para que tengan el material necesario para que puedan estudiarlo y reflexionarlo en sus tiempos libres. También saludar y dar las gracias como siempre a los administradores de los diferentes grupos que admiten este material, admiten estas conferencias en sus grupos, nos están permitiendo pues poder llegar a más personas, poder encontrar a aquellos que estén buscando este camino, que estén buscando esta sabiduría, que estén buscando el sentido de la existencia y quieran iniciar un trabajo sobre sí mismos. Entonces el día de hoy nos corresponde ver el tema número 39 de la fase A, que es la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. En este tema, que es un tema que pertenece al pilar de la psicología, vamos a ver este aspecto importantísimo del por qué juzgamos a los demás y cómo no identificarnos con las cosas del diario vivir, ya que estos dos aspectos duermen terriblemente la conciencia, nos duermen terriblemente y nos mantienen enfrascados en el dolor, en el sufrimiento y no nos permiten llegar a nuestro ser. Entonces el día de hoy vamos a aprender pues cómo evitar estos dos estados equivocados. Entonces vamos a iniciar con la conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Nos pueden escribir acá en el cajón de comentarios o nos pueden escribir también al WhatsApp. Entonces iniciemos con esto que es muy importante. Cuando uno se identifica, la conciencia se duerme. ¿Y qué quiere decir identificarse? O sea, cuando estamos en el diario vivir, en cualquier situación, ya sea en la casa, con los familiares, con la pareja o con los hijos, estamos en el trabajo, estamos en la calle, estamos en la bodega, estamos en el transporte público, debemos siempre, como hemos hecho hincapié desde el inicio, estar en autoobservación, estar atentos a nuestro mundo interior. ¿Qué es lo que sucede con nuestros pensamientos, deseos, emociones? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer? Estar atentos a nuestro mundo interior frente a cada situación. De esa manera, pues vamos a poder vernos como somos, vamos a poder identificar los defectos. Pero cuando nosotros no hacemos esto y digamos una persona nos reclama, digamos en la bodega, ¿sí? La persona, la que nos atiende, pues nos tira los vueltos, nos tira el cambio, nos dice y nos reclama, nos habla con voz fuerte. ¿Y qué pasa? Si reclamamos, decimos, oiga, este tal por cual, este lo otro, ahí nos identificamos, es decir, hicimos lo que el defecto quería que hiciéramos. Es decir, identificarnos es hacer la voluntad del defecto. Si el defecto nos dice, grite, insulte, mire aquí, mire allá, coquetee con esta persona, ahí nos estamos identificando. Entonces, cuando sucede eso, pues la conciencia se duerme, ¿sí? Ahí ya no estamos en estado de autoobservación y entramos en un estado de adormecimiento, porque ustedes lo van a sentir que cuando uno está en autoobservación, pues
Es muy interesante, es un estado muy interesante en el que uno descubre, mire, tenía este pensamiento. Puede ver sus pensamientos, los puede ver antes de que uno hable, antes de que se den las cosas, ¿sí? Entonces puede observar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, pero cuando estamos atentos, cuando estamos en vigilia. Pero cuando ese estado se pierde, pues quedamos a merced del ego, del yo, y pues llegamos a cometer errores. Nosotros identificados podemos hablar, decir cosas, hacer cosas que no debíamos hacer y luego nos arrepentimos. Ahí es donde viene el arrepentimiento. Ay, oiga, yo no debí haber dicho esto. A veces en esos estados de identificación hasta podemos llegar a cometer errores graves. Renunciar o insultar a una persona o agredir a una persona que decimos amar. Incluso un accidente, incluso hasta la misma muerte. Podemos llegar a estos estados por hacer lo que hacen los defectos, hacer lo que quieren que los defectos hagamos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros comprendamos esto y que lo grave que es perder el estado de vigilia, perder el estado de autoobservación. Podemos llegar a cometer errores graves. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos identificamos, pues nos alejamos de la conciencia por un momento. Cuando estamos en autoobservación, estamos con nuestro ser, con nuestra conciencia. Y cuando nos identificamos, pues nos entregamos nuevamente a los yoes. ¿Sí? Nos entregamos nuevamente a los yoes y nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. Cuando uno está en autoobservación, pues, como les decía, está uno atento a sí mismo, pero cuando se identifica, entonces, digamos un ejemplo, estamos en el trabajo y estamos en autoobservación, luchando por estar en autoobservación, eliminando los defectos, pidiéndole a la Madre Divina, pero llega un compañero de trabajo y nos dice, no, oiga, hermanito, nos ofrece hacer una trampa, nos dice, mire, hagamos esto, firme aquí, nos vamos a llevar una plática ahí calladitos, usted no diga nada, yo no digo nada, y se lleva la plata, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, en ese momento, los defectos psicológicos nos dicen, empieza a hacer planes, ¿sí? Empieza a imaginarse, me puedo comprar tal televisor que quería, estaba necesitando una computadora, la voy a comprar. Empieza a hacer planes, se siente emocionado. ¿Qué pasa? Si uno no muere psicológicamente, es decir, no le pide a la Madre Divina que le elimine esos pensamientos en ese momento, pues se va a identificar. Eso es identificarnos, ¿sí? Entonces queda pensando y comete el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque se olvidó de la conciencia, no reflexionó. Bueno, pues no es justo, no es útil, no es verdadero. Estoy robando. Esto no es lo correcto, no es la conciencia. Si uno lo hace, pues listo, evita el problema, evita la situación. Pero cuando se identifica, pues eso no sucede. Caemos en el error, ¿sí? Entonces caemos identificados en el error, en el defecto. Y entendamos que pues todo lo del defecto es pasajero. Es pasajero. Siempre después del placer viene el dolor. Ahora entendamos esto. Realmente esa es una conferencia, el tema del día de hoy es una conferencia muy importante que si la comprendemos nos va a servir mucho para el trabajo psicológico, nos va a rendir mucho la muerte psicológica. Entonces veamos que debemos comprender que la vida es como una película. Está compuesta por muchos cuadros, por muchas escenas, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Hay muchas escenas, ¿sí? Pero debemos comprender, entender que todo es pasajero, que todo es ilusorio, ¿sí? Y no debemos en modo alguno identificarnos con ninguna escena, con ningún cuadro, con ninguna apariencia, porque realmente todo pasa, absolutamente todo pasa, ¿sí? Ya sea un problema, una discusión que aparentemente no tiene solución, va a pasar.
¿Cuántos problemas, por cuántas situaciones difíciles hemos pasado? ¿Han pasado ustedes? ¿Al caso ya no pasaron? Ya pasaron, ¿sí? Entonces no conviene identificarnos, porque si nos identificamos vamos a poder llegar a cometer errores graves, ¿sí? Entonces debemos comprender que todo pasa. Hoy estamos acá, puede que mañana no. Hoy estamos con una persona, hoy estamos trabajando en determinado lugar y va a pasar, ¿sí? Entonces no conviene identificarnos con nada de eso. Pasan las personas, pasan las ideas, pasan las cosas. Todo el mundo es ilusorio, ¿sí? Lo que creíamos que iba a ser eterno cuando teníamos 20, 25 años, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, hoy día ya no lo tenemos. Entonces, ¿sí? Debemos comprender que todo pasa. Realmente, lo que nos debe importar es el ser, la conciencia. Entonces, por cualquier escena, por fuerte que parezca, siempre va a pasar y va a quedar atrás en el tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a vivir de esa manera, observar pues la vida de una manera más objetiva, pues no vamos a sufrir con las situaciones, ¿sí? Debemos llegar a comprender que este plano, esta vida que estamos viviendo, es una escuela, es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, para descubrir nuestros defectos psicológicos y poder rescatar la conciencia. No conviene identificarnos con nada de eso, porque todo va a pasar. Identificados, como venimos hablando, nos olvidamos de la conciencia. Y eso es lo único que nos debe interesar, nuestro ser, nuestro Padre. ¿Y cómo vamos a estar atentos de nuestro ser, de nuestro Padre? Pues luchando por vivir el instante, el momento, el eterno ya, el ahora. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace? Pues estando en autoobservación, estando atentos al corazón, escuchar y sentir el corazón, así de sencillo, escuchar y sentir el corazón durante el día. Ustedes van a ver, pues hay que observar los pensamientos, deseos, emociones que nos quieren sacar del corazón, ¿sí? De esa manera vamos a estar conectados con nuestro ser, con nuestro Padre, y Él es el que va a tomar las decisiones, Él es el que nos va a ayudar a salir de las situaciones. Entonces conviene empezar esa lucha por no identificarnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como venimos viendo, cuando nosotros nos identificamos con las diferentes situaciones del diario vivir, pues caemos en fascinación, caemos en la inconsciencia del sueño psicológico. Entonces, como les hablaba ahorita en el ejemplo del robo, hace un momento, entonces uno se identifica y cae en la identificación del defecto, en la identificación del yo. Entonces comienza a hacer cuentas, claro, ya se imagina de paseo, se imagina comprándose el celular, comprándose el televisor, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿sí? Y caemos en el error totalmente. Lo mismo en una pelea, en una discusión, caemos en un estado de adormecimiento. Lo mismo con la lujuria, ¿sí? Vamos caminando por la calle y observamos a una persona del sexo opuesto, ¿sí? Con X o Y determinadas características. ¿Y qué pasa? Si nos identificamos, pues caemos en el sueño del defecto psicológico, ¿sí? No comprendemos que eso que vemos es ilusorio, es pasajero. No sabemos que eso no es real, ¿sí? Y nos dormimos totalmente. Por eso, pues, ahí está el motivo por el cual nosotros no debemos identificarnos con ningún drama, con ninguna tragedia o comedia de la vida. Porque aunque en ese momento parezca grave, parezca terrible, pues va a pasar. Como dice el dicho, pues no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Tarde que temprano las situaciones van a pasar. Hemos pasado por momentos complicados, que en ese momento creíamos que la vida se nos iba a ir, que qué momento tan difícil, que esto y que lo otro. Aún así esa situación ya pasó. Lo mismo va a suceder con todo lo demás, ¿sí? Todo es ilusorio y pasajero. El todo es no identificarnos, no caer en esos estados, porque nos olvidamos de nuestra conciencia, gastamos terribles cantidades de energía, tanto mental como emocional, comenzamos a pensar, imaginar, uy, no, Dios mío, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué hago con este problema? ¿Para dónde cojo? ¿Cómo le pago? ¿Tengo que pagarle hoy? Si no me van a echar a la cárcel. Y vemos, en el fondo, la mente nos va a armar problemas que no existen. Comprendamos esto. Si nos identificamos con la mente, con el pensamiento, nos va a llevar a situaciones que ni siquiera existen, que no existían. Ya se imagina que en la cárcel, se imagina haciendo esto, se imagina haciendo lo otro, y situaciones, y nos van a estresar, nos van a enfermar, vamos a gastar energía mental, energía emocional, y todo eso va a repercutir físicamente en el cuerpo. Dolores de cabeza, úlceras, enfermedades gástricas, etcétera, etcétera, por toda esta cuestión. Y como hablamos, por cosas que ni siquiera existen. Digamos otro ejemplo. Vamos caminando por la calle, nos encontramos o vimos a un amigo de la infancia, un amigo pues entrañable, entre comillas, y sucede que la persona pasó por nuestro lado, a un compañero de trabajo o el jefe, etcétera, pasó por nuestro lado y no nos saludó. Vemos que si nosotros permitimos que la mente piense, pues se va a generar una cantidad de situaciones que no son reales. Oiga, gasté mucho tal por cual. Oiga, ¿será que se molestó por esto? Ay, mínimo fue que se dio cuenta que yo estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo otro. Y comienza a pensar cosas que no son reales. Y la mente nos va a meter, en problemas que no existen. Por eso la importancia de no identificarnos, ¿sí? Porque cuando nos identificamos con los problemas, con las situaciones, las vamos a volver más grandes de lo que son. En cambio, cuando tomamos estas situaciones de la vida difíciles de una manera más tranquila, concentrados en el corazón, escuchando a nuestro ser, a nuestro Padre, podremos aprender de las situaciones y podremos salir de ellas, ¿sí? Nos daremos cuenta al final que no era ni tan complicado, ¿sí? Diremos, yo preocupado supuestamente por esto, ¿sí? El todo es aprender a vivir en tranquilidad, aprender a vivir con la paz del corazón tranquilo, y esto se logra con la muerte psicológica, negándonos al placer de sufrir, porque hay un placer en sufrir, aunque parezca difícil de creer. Entonces, como venimos viendo, la mente es la que genera los problemas. Como hablamos, puede que el problema no sea ni siquiera tan grave, pero cuando permitimos que la mente piense, pues la mente va a volver ese problema un monstruo gigantesco y vamos a sucumbir ante el problema y vamos a decir, Dios mío, pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué haré yo? ¿Sí? Pero no debemos llegar a ese estado. No debemos permitir que el problema se vuelva grande por la mente. Como hablamos, a la final todo eso es falso. No es real. Son problemas que la mente se inventó. ¿Sí? Lo que debemos hacer ante esas situaciones es simplemente morir. Madre Divina, elimíneme este pensamiento, este yo que se quiere preocupar por esto. A cada defecto, a cada pensamiento, a cada sensación que vamos observando, le vamos pidiendo a la Madre Divina que nos elimine, que nos desintegre ese defecto. ¿Sí? También otro aspecto, es un ítem también, un plus, por así decirlo, que nos va a ser muy útil, es aprender a afrontar el problema, afrontar la situación. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Como dicen coloquialmente, tomar el toro por los cachos, tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, si me tienen que echar a la cárcel, pues bueno, pues iré y se soluciona el problema. O si me toca entregar acá, pues entrego, tengo que hacer esto, lo otro, pues lo hago y listo. ¿Sí? Eso no quiere decir que uno, pues bueno, que vaya a ir a la cárcel aquí o allá. No, es una forma de confrontar el defecto. Eso es lo que necesitamos, confrontarlo. ¿Sí? Y cuando lo confrontamos, cuando el defecto se da cuenta que nosotros no tenemos miedo, pues vencemos la situación. ¿Sí? Podemos trascender esa situación y ya pues vuelve uno como a la tranquilidad. Hay que afrontar el yo, ¿sí? Porque realmente la lucha es contra los defectos, contra nuestros propios defectos psicológicos. Y ellos quieren pues mantenernos así ensimismados con la conciencia dormida. Entonces no, hay que confrontarlos. Bueno, si me va a pasar esto, pues bueno, que me pase. ¿Sí? Si me he de morir, bueno, pues me muero. Pero no me van a ganar. ¿Sí? Y ustedes van a sentirlo de que cuando lo confrontan, como que el defecto psicológico pierde fuerza. Pierde fuerza y han ganado ustedes más fuerza, más voluntad para vencer el defecto. Lo importante es no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida, ya sea agradable o desagradable, porque nos podemos identificar también con las cosas buenas, entre comillas, con las cosas aparentemente buenas, ¿no? Digamos una fiesta, un paseo, ¿sí? Porque nos podemos identificar con cualquier cosa, con la comida, nos podemos identificar con el trago. Vemos personas tomando, familiares tomando, amigos tomando, y uno se puede identificar, oiga, pues, sí, está haciendo como sed, está haciendo como solecito, un traguito, y si nos dejamos llevar por esos pensamientos, pues terminamos tomando, vamos a terminar cometiendo un error, y así con lo malo también. Entonces, lo importante es no identificarnos con ninguna situación. Y acá va a venir algo muy interesante. Cuando estamos en ese estado de vigilia, como soldado en época de guerra, atento, vamos a poder descubrir nuestros defectos psicológicos. Y eso es lo importante, poder vernos, poder conocernos, utilizar todas esas situaciones con las que antes sufríamos, ahora las vamos a utilizar para aprender. ¿Sí? Las vamos a utilizar para ver nuestros propios defectos psicológicos y vamos a ver una cantidad de defectos. Yo desde la ira, incluso en un problema económico, podemos ver hasta yo desde el robo, ¿sí? Yo desde el asesinato, yo desde la trampa, yo desde mentirosos, podemos ver yo desde calumniadores también. Vamos a ver yo desde terribles. Pero el todo es no identificarnos para poderlos ver. Y eso es lo valioso verdaderamente. Ver que tenemos yoes ladrones, ver que tenemos yoes calumniadores, hasta violadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero estando en autoobservación, y eso es lo importante, poder llegar a descubrir todo eso dentro de nosotros mismos. No identificarnos. Ahora, si nosotros reflexionamos, vamos a poder dar cuenta de que todos esos problemas, todas estas situaciones, están fundamentadas en el miedo. ¿Sí? Cuando nosotros nos identificamos, estamos sintiendo miedo. ¿Sí? Entonces vemos que, digamos, en un problema económico se le teme a, digamos, que nos reporten en el data crédito, que nos reporten en el Infocorp, o bueno, que me toque entregar la casa, que me echen a la cárcel, ¿sí? En un problema de pronto familiar se le teme al qué dirán, a qué pensarán, le tememos a la vida, le tememos a la muerte, se le teme al chisme, a la calumnia, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel.
Le tememos a todo, ¿sí? Y mientras haya miedo, el defecto nos va a doblegar la voluntad, ¿sí? Sí o sí nos van a doblegar, porque en el fondo el defecto nos está manipulando y sabe con qué cosas nos puede manipular, ¿sí? A este le da miedo que lo echen a la cárcel, entonces ya sabe que con esto nos mantiene, ¿sí? Pero si nosotros eliminamos esos miedos, estudiamos esos miedos y los eliminamos, el defecto se desvanece, ¿sí? Entonces el todo es eliminar el yo del temor, ¿sí? ¿A qué le tememos? Como hablamos, pues bien sea que nos echen a la cárcel o a una calumnia, o le tememos al chisme, a los intereses, a la lengua viperina, al escándalo, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a estudiar esos miedos y los eliminamos, pues el problema se desaparece, ¿sí? Cuando eliminamos el miedo, el problema ya no existe, porque el problema estaba fundamentado o el problema existía era por el miedo. Entonces, si yo ya no le tengo miedo a que digamos, que ya no esté viviendo en determinado lugar y que me toque ir a vivir a otro, o que me toque hacer esto, o que me toque hacer lo otro, pues ya simplemente pasa esa situación de una manera más tranquila, ¿sí? Y puede que no necesariamente tenga que salir o que tenga que hacer esto o lo otro, simplemente va a poder trascender la situación y no pasó nada de todo eso que estaba pensando. Como hablamos, la mente va a agrandar el problema, va a poner problemas donde no habían. Todo es estar atentos, estar en autoobservación para identificar nuestros propios defectos, ¿sí? Y cuando estamos en autoobservación, pues descubre sus defectos y los puede eliminar. De lo contrario, cuando nos identificamos, pues no hay autodescubrimiento y vivimos con la conciencia totalmente dormida, desconectados de nuestro ser, de nuestro Padre. Entonces, acá podemos ver algo interesante, que si nosotros estamos en autoobservación, las peores circunstancias, las peores situaciones de la vida nos van a servir mucho, nos van a servir muchísimo para nuestro crecimiento interior. Vamos a poder descubrir una cantidad de defectos, pensamientos, como les decía hace un momento, se va a ver cómo es. En esos estados de desesperación que salen yo desde el robo, yo desde del asesinato, yo desde la ventaja, etcétera, etcétera. Y se va a dar uno de cuenta, uy, caramba, pero soy terrible. Pero bueno, lo va a poder estudiar y lo va a poder eliminar. Eso sí estamos en autoobservación. Y también, pues también sucede que esas circunstancias agradables, un paseo, un encuentro con compañeros del trabajo o con familiares, sucede que en esas situaciones rinde menos el trabajo. ¿Por qué? Porque es que estamos identificados, ¿sí? Estamos allá a gusto, sentimos que no, que pues está bien sentirnos así, pues no hay nada de malo, ¿no? Pero en esas situaciones agradables es donde pueden pasar defectos psicológicos más pesados, ¿sí? Podemos ver hasta yo desde el adulterio, yo desde la fornicación, yo desde la lujuria, yo es mentirosos, yo es burlones, etcétera, etcétera, una cantidad de defectos. Entonces, el todo es no identificarnos, no caer en el sueño del defecto, no caer en ese estado, porque cuando eso sucede, pues no identificamos el defecto. Y si no hay identificación del defecto, pues la conciencia va a estar dormida, ¿sí? Y vamos a vivir toda la vida cometiendo los mismos errores, hablando de la misma forma, diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, etcétera, etcétera, porque decíamos, no, es que yo soy así, esa es mi forma de ser, así me criaron, así nací,
pues así me quedo. Y va a vivir toda la vida cometiendo los mismos errores, identificado. Pero cuando no se identifica, puede identificar el defecto y lo puede eliminar. Ahora, este aspecto muy importante. Lo que tanto criticamos en el otro, que decimos que el vecino es un irresponsable, que el vecino esto, que la pareja esto, que los hijos esto, que los papás son irrespetuosos, que los papás son mentirosos, aquí y allá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sucede en esos estados? Estamos proyectando nuestros propios defectos psicológicos en los demás. Eso que estamos criticando en fulano, que es un mentiroso, es mi yo mentiroso quien está criticando. ¿Sí? Y no debemos caer en ese estado. Porque es una estrategia, cuando la crítica es una estrategia que tiene los defectos psicológicos para que nosotros no los eliminemos. Lo que quieren es que nosotros critiquemos, juzguemos al otro para que nosotros no eliminemos el defecto en nuestro interior. Entonces, debemos estar constantemente en lucha, en autoobservación, para no identificarnos. Es muy importante, para no identificarnos y no caer en la crítica. Entonces sigamos viendo este ejemplo de la identificación. Ya en un momento vamos a adentrar más a fondo en lo que es la no crítica a los demás. Entonces, si nos identificamos con el alcohol, vamos a terminar tomando. Si nos identificamos con la glotonería, vamos a acabar comiendo. Lo mismo con todo lo demás. Si nos identificamos con el robo, vamos a terminar robando. Lo mismo con la lujuria, con la fornicación, con el adulterio. Si nos identificamos con la lujuria, con una falda, con un escote, pues vamos a terminar fornicando. Entonces, el todo es estar en autoobservación para no permitir que los defectos psicológicos se manifiesten, para que no permitir que los defectos hagan lo que quieran. Debemos comprender que eso que nos ofrece el yo es ilusorio y es pasajero. No es real, no es la conciencia. Todo eso va a pasar, tarde que temprano va a pasar. Siempre después del placer viene el dolor. El defecto psicológico nos puede estar ofreciendo el placer de esto, el placer de robar, de divertirnos, el placer del alcohol, pero es ilusorio, es pasajero, no es de la conciencia. Tarde que temprano va a pasar. Debemos comprender esto, tenerlo bien claro, para de esa manera siempre buscar a nuestro ser, a nuestra conciencia. Entonces, como hablamos desde el principio, pues una identificación nos puede llevar a cometer errores terribles. ¿Sí? Uno identificado, digamos con la ira, puede llegar a agredir a alguien, a matar a alguien, a insultar a un ser querido. Identificado con el robo, puede terminar en la cárcel. Perfectamente puede terminar en la cárcel por identificarse con el robo. Se identifica, digamos, con la lujuria, con el adulterio, se mete con una persona que no es la pareja, le sucede esto, le sucede lo otro, y se friega totalmente la vida, ¿sí? Entendamos que los defectos psicológicos, ellos no quieren que nosotros despertemos la conciencia, nos quieren alejar de nuestro ser, de nuestro Padre. Ellos simplemente quieren divertirse, volver a sentir el placer y se van a ir. Digamos un ejemplo, estamos en el transporte público, hay mucha gente, estamos apretados, como pues casi la mayoría de veces sucede, y digamos hay una chica al lado nuestro y hay un defecto psicológico que nos está diciendo tóquela, tóquele aquí, tóquele allí. ¿Y qué sucede? Si nos identificamos y hacemos lo que el defecto quiere y vamos y le tocamos, ¿sí? Ahí de inmediatamente
la gente nos va a caer encima, oiga, morboso, oiga esto, lo otro, aquí, allá, mira, acá hay un violador. El defecto psicológico que nos hizo hacer eso, él sale esfumado, él sale de ahí, ¿sí? Y queda uno desconcertado, uy, Dios mío, pero ¿qué fue lo que yo hice? Ay, Diosito, la embarré, oiga, pero yo cómo iba a hacer esto, ¿sí? Y luego termina en la cárcel y allá el defecto psicológico se fue, se esfumó, ¿sí? Son los peores acompañantes que nosotros podemos tener, los defectos. Entonces, debamos entender que eso que nos ofrece el defecto no es nada bueno. Siempre después del placer viene el dolor. Es necesario no identificarnos porque, como lo venimos viendo, esos estados de identificación pues enferman el cuerpo, gastamos muchísima energía mental pensando en problemas, en un problema económico, en esto y lo otro, gastamos energía emocional, el cuerpo físico se enferma, podemos terminar en la cárcel, podemos terminar en el panteón, es decir, muertos también, porque puede suceder. El todo es luchar por no identificarnos, no caer en esos estados, no hacer lo que el defecto psicológico quiere que hagamos. Espero hasta este momento vaya quedando claro. Si no es así, cualquier duda, cualquier inquietud, nos van escribiendo, por favor. Porque es muy importante que comprendamos este tema. Esta conferencia es muy interesante y muy relevante para nuestro trabajo. Como les decía, si llegamos a comprenderla, la muerte psicológica nos va a rendir mucho. Nos va a rendir mucho porque vamos a empezar a ver a los defectos en acción. Ahora vamos a ver por qué juzgamos a los demás, que es algo que normalmente sucede, que consideramos normal. Muchas veces nos consideramos, siempre hay un defecto, hay una tendencia a creernos superior a los otros. Nos creemos mejor que nuestros papás, pero nuestros hijos se creen mejor que nosotros y nuestros papás se creen mejor que nosotros. Nos creemos mejor que el jefe, nos creemos mejor que los compañeros de trabajo, nos creemos mejor que las personas que están en la calle, nos criticamos por todo. Pero debemos comprender de que todo el mundo, todas las demás personas que nos rodean, que me rodean, son un espejo, ¿sí? Y eso que tanto yo critico en el otro, que lo critico porque es mentiroso, lo critico porque es calumniador, porque es un aprovechado, porque es un embustero, etcétera, etcétera. Eso que tanto critico en él, pues es lo mismo que yo tengo, que debo eliminar, ¿sí? Es muy necesario que nosotros llegamos a comprender esto y no caer en el estado de la crítica, porque se pierde mucho tiempo y mucha energía en criticar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Bueno, estamos criticando a fulano porque es mentiroso, pero hay que reflexionar. Espere, es que ¿acaso yo ya eliminé la mentira de mi interior? ¿Soy honesto? Se va a dar uno de cuenta que no. ¿Sí? Va a decir, no, pues sigo siendo mentiroso, sigue siendo embustero. Entonces, ¿qué está eliminando? O sea, lo que verdaderamente nos debe importar a nosotros es nuestro propio trabajo interior, nuestro propio trabajo, mejorar, despertar la conciencia, ser mejores seres humanos, buscar a nuestra conciencia. No gastar tiempo en los demás, pensando en los demás, pensando, es que fulano, pues, es que debería cambiar, mire, fulano sigue siendo el mismo, allá él, cada quien tiene que responder por sus actos, cada quien tiene que responder por lo que hace. Nosotros también tendremos que responder. Entonces, estamos perdiendo tiempo en verdad cuando criticamos a los demás. Cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera y tiene el deber a responder por sus actos, pero cada quien tiene que hacerse responsable. Entonces, no hay que criticar a los demás, porque cuando estamos criticando a alguien, pues estamos proyectando nuestro propio defecto psicológico en la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos observamos interiormente, cuando vemos a alguien, de pronto que nos desagrada porque es que es mentiroso,
es embustero, es tramposo o nos molesta porque habla con determinado tono de voz. Vemos que incluso hasta nos puede llegar a molestar eso. La forma en la que habla una persona o la forma en la que camina. Si nos autoobservamos, vamos a poder descubrir que hay un defecto psicológico que se está moviendo, ¿sí? Ahí hay un defecto que quiere que critiquemos al otro, que lo juzguemos, ¿sí? Y si caemos en la crítica, la conciencia se duerme. Eso es lo que quiere el defecto, que se duerma la conciencia. ¿Cómo se duerme la conciencia? Cuando criticamos. Entonces, eso que tanto nos molesta del otro, de la otra persona, es algo que cargamos dentro de nosotros, dentro de nuestra propia psicología, y no nos gusta verlo fuera, por eso lo criticamos. También, bueno, podemos estar criticando con el mismo defecto, pero también puede suceder que es el defecto contrario el que está haciendo la crítica. Digamos un ejemplo, vemos a una persona que está derrochando, está gastando su dinero como quiere, aquí y allá, y hay un defecto psicológico nuestro que dice, ahí se manifiesta el contrario, que es el tacaño. Oiga, pero este man, ¿cómo va a costar eso? No, yo me hubiera comprado esto, yo me hubiera comprado lo otro, yo hubiera utilizado mejor el dinero. Lo estamos criticando con el defecto contrario. Pero el todo es dirigir la autoobservación, dirigir la atención a nuestro propio trabajo interior. Como hablamos, lo que nos debe interesar verdaderamente es nosotros mismos, es nuestro propio despertar. Es lo que mejor podemos hacer por la humanidad. No debemos gastar tiempo ni energías en lo que hace fulano, en lo que dice sutano, aquí y allá, que hace esto, que dice lo otro. Las demás personas se pueden parar en las pestañas si es que quieren, ¿sí? Y eso no nos debe afectar, no debemos criticarlos, no debemos juzgarlos. Debemos entender que eso que vamos a criticar en el otro, yo lo tengo en mi interior, y puede que lo tenga hasta más grande, tenga un defecto psicológico más grande que el que la otra persona. Entonces es necesario estar en autoobservación para poder ver lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, la forma en la que estamos relacionados con los demás, la charla interior que se da, todo eso, ¿sí? Y de esa manera estamos en autodescubrimiento, estamos viéndonos como somos verdaderamente. Entonces, cuando estamos en ese estado, pues vamos observando nuestro mundo interior y vamos haciendo descubrimientos. Y qué maravilloso, de verdad es que es muy interesante. Como les decía, pues poder observar esos yoes que uno carga en su interior y va a darse uno de cuenta que uno no es tan bueno como creía, que en realidad o es uno muy malvado, muy perverso, que es un delincuente de primera, ¿sí? Pero es valioso porque lo podemos ver. Pero si nos identificamos, pues se pierde la oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos identificamos, pues el siguiente paso será la crítica. Entonces, cuando nos identificamos, pues empezamos a juzgar y proyectamos nuestro propio defecto en la otra persona. Y en ese estado se duerme la conciencia, se pierde el juicio crítico. Vamos a hablar de esto. Ahora, veámoslo en un ejemplo para que nos vaya quedando más claro. Digamos, estamos en el trabajo, ¿sí? Estamos en el trabajo y, digamos, tenemos que poner nuestras cosas personales, nuestro bolso, lo que traemos, en cierto sitio, ¿sí? Y listo, los ponemos en una mesa, en una silla, lo ponemos en ese lugar y nos vamos a trabajar. Lo pusimos ahí y sucede que llegó otro compañero de trabajo y está cerca a nuestro bolso, está acomodando unas cosas. ¿Y qué pasa? Observamos eso, ¿sí? Y ahí de inmediatamente comenzamos a criticarlo. Comienza a decir, oiga, no, tal por cual,
No, es cierto que me han dicho que este es un ladrón y mira, ahí está como que esculcando. No, este tal por cual Uy, no, es cierto que yo dejé una plata ahí, lo de pagar el arriendo y dejé el celular. No, este tal por cual me va a robar. No, voy a ir a reclamarle a este tal por cual porque si no me robo. Y sucede que se identificó, criticó y va y le dice, oiga, tal por cual, usted que... Y cuando llega allá, se da cuenta que la persona ni siquiera se estaba mirándole el bolso. Estaba haciendo lo suyo en su bolso, arreglando unas cosas y en ningún momento ni siquiera le miró el bolso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estábamos proyectando nuestro propio yo ladrón en la otra persona, ¿sí? Y eso era lo que estábamos criticando. No era que el otro fuera ladrón. El ladrón es uno, ¿sí? En ese caso. El ladrón es uno y entonces estaba proyectando mis pensamientos, mis deseos, mis emociones en el otro. Es decir, si uno tuviera la oportunidad, haría ese tipo de cosas. Entonces espero vaya quedando claro a lo que nos estamos refiriendo, de que cuando se critica, estamos proyectando nuestros propios defectos psicológicos. Y en el fondo, pues, es que todos son apariencias y en verdad no sabemos el motivo psicológico por el cual llegó una persona a hacer X o determinada cosa. Entendamos esto. Ahora, hablábamos de que cuando nos identificamos se pierde el juicio crítico. ¿Y qué es el juicio crítico? Es una capacidad de la conciencia que tiene para comprender nuestros propios defectos. Cuando uno está en autoobservación, puede criticarse a sí mismo. Es decir, esta actitud no es correcta, no es de mi conciencia. Madre Divina, elimíneme esto. Puede observar y descubrir sus pensamientos, sus deseos, sus emociones y juzgarse a sí mismo. Es esa capacidad de la conciencia. Ese es el juicio crítico. Pero esa capacidad se pierde, desaparece, cuando criticamos al otro. Pero debemos luchar para que ese estado no se pierda, para que el juicio crítico no se pierda. Reflexionemos en esto. Si no nos conocemos a nosotros mismos, porque en verdad no conocemos el motivo de nuestros comportamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, por qué cometimos errores, por qué nacimos en determinado lugar, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos nosotros llegar a creer que conocemos a los demás? Porque eso es una frase que cometemos, es un error que cometemos. Dicen, es que yo conozco a fulano, hace 20 años, hace 30 años que lo conozco, esto y lo otro, ese es un ladrón. Es falso, no lo conocemos. No lo conocemos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos decir que conocemos al otro? No es real. Como hablamos, la crítica es una herramienta que está utilizando el defecto psicológico para que nosotros no observemos nuestros propios defectos. Si estamos cayendo en criticar a los demás, hay que parar y reflexionar. No, espere. Madre Divina, elimíneme esto. Elimíneme este yo que quiere criticar a fulano. Este yo que está criticando esto, lo otro. Porque si estamos criticando, es que estamos identificados. ¿Sí? Y no debemos caer en ese estado. En el fondo, estamos juzgando apariencias o cualquier acción que nosotros vemos en el otro, pero no debemos identificarnos, porque, como siempre, las apariencias engañan, como el ejemplo que les acabé de mencionar. ¿Sí? Una persona, un alumno, nos mencionaba en un momento, de que bueno, pues la persona consumía, antes de estas enseñanzas, pues consumía droga y sucedió que vio caminar por la calle a una persona y iba haciendo cierto movimiento con las manos, ¿sí? Y la persona, pues, lo observó y lo criticó de inmediato. Dijo, este man va a fumar, está preparando su droga para fumar. Pero cuando miró más detalladamente, se dio cuenta que la persona por ningún lado estaba haciendo eso. Estaba haciendo otra cosa, estaba arreglando otra cuestión. El caso
fue que la persona se identificó y criticó. Y entonces, ¿quién criticó? El yo drogadicto de la persona. Entonces, vio a la persona como drogadicto, siendo que él mismo cargaba ese defecto en su interior. ¿Sí? Y eso sucede con la crítica. Espero esto lo vayamos comprendiendo, esto vaya quedando claro. De que lo que criticamos en el otro, yo lo tengo. Si estoy criticando a fulano porque es mentiroso, el mentiroso soy yo. O estoy criticando a fulano porque es perezoso, el perezoso es uno. ¿Sí? O si lo estoy criticando porque es tramposo, porque es embustero, porque es lujurioso, el lujurioso soy yo. El adúltero soy yo. Debemos comprender esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a criticar nosotros a los demás si ni siquiera hemos eliminado ese defecto que estamos criticando en el otro? Comprendamos esto, por favor. ¿Sí? Es muy necesario que nosotros lo comprendamos y ustedes van a ver lo útil para nuestro propio trabajo. Van a ver que es muy útil en verdad. Entonces, veamos otro ejemplo. Vamos caminando por la calle y miramos a una mujer que está haciendo determinada situación, está haciendo algo y decimos, uy, esta es una prostituta. Se le nota, dice, el defecto. ¿Sí? El defecto dice, uy, no, se le nota. No, este es un tal por cual. Vemos caminando al otro que camina de determinada manera, ah, no, este es un afeminado, este es un homosexual. Aquel es otra cosa. Aquel, ese que viene allá caminando, se le nota nomás en la caminada, es un ladrón, dice. ¿Sí? Pero, como un ejemplo que nos daban, pues, nosotros, o sea, si decimos conocer algo, es porque lo tenemos. Si decimos, ah, mire, ese es un ladrón, es porque sabemos cómo camina el ladrón, porque nosotros caminamos así, nos manifestamos así, hacemos esto, hacemos lo otro. Como hablamos, no debemos caer en ese estado, porque es que ¿quién está juzgando? ¿Quién está emitiendo la crítica? Pues nuestro propio defecto psicológico. Son nuestros yoes, quienes están hablando dentro de nosotros. Y debemos darnos cuenta, reflexionar, de que simplemente estamos juzgando una apariencia. Y las apariencias, como bien sabemos, las apariencias engañan. Podemos estar viendo X o Y situación, pero en el fondo nosotros no sabemos qué es lo que sucede. Digamos, como la enseñanza bíblica del Maestro Jesús, de que iba caminando con sus discípulos y observaron a lo lejos de que un grupo de personas estaban golpeando a otra persona. Y los discípulos dijeron, no maestro, pero mira, lo van a matar a golpes. Porque entonces ellos pudieron haber dicho, no, mire, pues qué personas tan malvadas, cómo se aprovechan, son muchos y él es uno solo, ¿sí? Pero él les dijo, si ustedes supieran por qué lo están apedreando, por qué lo están golpeando, ustedes estarían allá también golpeándolo, ¿sí? Podemos ver situaciones así, es una injusticia, o vemos que un policía o un grupo de policías están capturando, están golpeando a una persona, ¿sí? Y la apariencia, el defecto psicológico puede decir, no, estos policías son unos aprovechados, son unos tal por cual, que esto y que lo otro, pero en verdad no sabemos qué es lo que sucedió. Simplemente estamos viendo una fachada, no sabemos lo real, ¿sí? Comprendamos esto, ¿sí? De que eso no es real. No conocemos pues tampoco las razones psicológicas que obligaron a alguien, a una persona, pues a comportarse de determinada forma, de determinada manera. Y podemos ver muchas situaciones, muchas cosas de verdad en el diario vivir que nos van a servir pues para aprender esto, ¿sí? Para observar todo esto. Debemos aprender que
simplemente son apariencias. Y las apariencias engañan. Entonces, cuando criticamos al otro, ¿sí? Digamos, subimos al bus y sabemos que en el bus, en el transporte público, hay ciertos asientos que son especiales, ¿no? Que son reservados para personas discapacitadas, para personas enfermas, personas embarazadas, los ancianos. Y digamos, subimos y vemos que de pronto una persona joven está sentada ahí y un defecto psicológico nuestro lo puede criticar. Oiga, mira tan atrevido, ¿por qué no le deja el asiento a otro? Pero en verdad uno desconoce por qué se sentó ahí, qué es lo que sucede verdaderamente, uno lo desconoce. Y allá cada quien, ¿sí? Puede que esté sentado porque quiere sentarse y allá es su responsabilidad. ¿Por qué nos tiene que preocupar tanto eso? ¿Sí? Matemos lo nuestro. Matemos lo nuestro. Eliminemos nosotros nuestros propios defectos psicológicos. No nos preocupemos por los demás. Cada quien haga lo que quiera y debe ser responsable sobre sus actos y listo. Así, pero no los critiquemos, no juzguemos, porque comprendamos que la crítica es un óbice para el trabajo interior. Es un óbice increíble para nuestro avance, para nuestro propio despertar. Nos impide el despertar. Comprendamos esto. Entonces comprendamos que esto es muy importante. Cada juicio que nosotros emitimos, cuando el juicio es equivocado, es una calumnia. Estamos calumniando, en verdad. Estamos criticando a fulano por esto, por lo otro, pero no sabemos si es real. Como les decía el ejemplo de que estamos criticando a alguien porque es ladrón. Veamos lo terrible que es, porque se puede uno identificar tanto a tal punto de pronto llamar a la policía. Oiga, mira, ahí viene un ladrón y llama a la policía, ¿sí? Pero sucede que la persona nada que ver, no era un ladrón. Pues mira el problema que nosotros nos metimos por dejarnos llevar por nuestros defectos. Entonces, cuando estamos lanzando un juicio equivocado, estamos lanzando una calumnia. Y eso genera una mala relación con los demás. Cuando criticamos a alguien, de hecho, genera una mala relación con la otra persona, porque los defectos psicológicos son telepáticos. Ellos sienten, ¿sí? Cuando uno de pronto está hablando mal de una persona o está pensando mal, la otra persona siente, sabe que, sus defectos psicológicos sienten que lo están criticando. Y por eso, pues muchas veces hay como una mala relación, como que no andan las cosas bien con una persona, ¿sí? Por esta cuestión. Internamente nos volvemos enemigos de la persona que estamos criticando, de la persona que estamos juzgando. Ahora sigamos reflexionando. Cuando uno criticó o critica a una persona, lo está calumniando, ¿sí? Sucede que nos identificamos. En esos estados, pues perdió la posibilidad de observarse, de eliminar su propio defecto psicológico. Realmente debemos volvernos crueles, despiadados, ser nuestros propios jueces, nuestros propios verdugos con nosotros mismos. Eso es fundamental. A nosotros mismos sí nos debemos criticar. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué me levanto tarde? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? Juzgarse, pero a sí mismo, no a los demás. Como hablamos, cada quien tiene que responder por lo suyo y no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es lo nuestro, eliminar nuestros propios defectos. Irle rogando a nuestra Madre Divina constantemente que nos elimine los defectos, ¿sí? De esa manera, pues iremos avanzando en el camino hacia el despertar de la conciencia, en el camino de la muerte psicológica. Y es muy fundamental. Y esto se hace en dos frentes. Uno, no identificándonos con las situaciones. Entender que todo es pasajero, ya sea un problema, una discusión o ya sea algo bueno también.
Comprendamos esto, que nos podemos también identificar con lo aparentemente bueno, bueno entre comillas digo, ¿no? El que lo ve bueno es el defecto, pero puede ser algo totalmente incorrecto. Entonces, no identificarnos con absolutamente nada, todo es pasajero, y no juzgar a los demás. Entonces debemos estar luchando internamente durante el día para que no sucedan ninguna de estas dos cosas, para no identificarnos y no criticar a los demás. Entonces, si empezamos a combatir estos dos errores que normalmente siempre cometemos, la conciencia no se nos va a dormir. Vamos a ir recuperando gradualmente el juicio crítico. Entonces, cuando uno recupera ese juicio crítico, eso es maravilloso porque todos los demás, todas las personas, los compañeros de trabajo, la pareja, los hijos, todas las personas nos van a servir como un espejo para vernos, ¿sí? Entonces, para ver que eso que critico en el otro, que estoy viendo en el otro que es mentiroso, estoy viendo en el otro que es un aprovechado, veo en el otro que es un fornicario, pues podré descubrir que eso que critico es mío, ¿sí? Y lo debo eliminar yo. Y la muerte psicológica, la muerte en marcha, nos va a empezar a rendir mucho. Ustedes lo van a ver que en verdad empieza a rendir de una manera impresionante. Es muy interesante, es muy valioso este aspecto. Y de verdad debemos comprender esto. Perdemos mucho tiempo criticando a los demás, mucho tiempo. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Debemos hacernos responsables de nuestros propios actos, de nuestros propios pensamientos, deseos, emociones. La conciencia se duerme terriblemente cuando identificamos a los demás. Se duerme terrible. Cada quien tiene que responder. No debemos criticar a los otros. Ahora veamos este aspecto. No debemos criticar a nadie. Y sucede que cuando, digamos, criticamos a un maestro, ¿sí? Uno se va a estancar. Sí o sí se va a estancar. Porque realmente si no tenemos la capacidad de comprender los actos de personas que supuestamente están a nuestro propio nivel, ¿sí? O un nivel inferior, ¿cómo podemos nosotros llegar a creer que podemos criticar a un maestro? ¿Sí? Como si, digamos un ejemplo, ¿no? Que hayamos vivido la época del Maestro Jesús y haber visto cuando él sacó a los mercaderes del templo y decir, no, este es un tirano, este es un tal por cual, mire, este es un aprovechado, ¿cómo es que lo va a agarrar a látigo? Criticar a un maestro nos estanca terriblemente, porque no comprendemos la razón por la cual el maestro está haciendo X o Y situación, ¿sí? Entonces debemos comprender, no debemos criticar a nadie, verdaderamente. Ahora reflexionemos en lo siguiente. No nos conocemos a nosotros mismos. Verdaderamente no nos conocemos. Si no nos conocemos, ¿cómo podemos creer que conocemos a los demás? Eso es falso. Entonces, lo segundo, para que vayamos comprendiendo y nos quede claro, si estamos criticando a alguien, estamos proyectando nuestro propio defecto, como los ejemplos que fuimos viendo en el transcurrir de la conferencia. Si criticamos a fulano porque es un adúltero, es mi yo adúltero que estoy proyectando en él. Si lo estoy criticando porque es un morboso, porque es un lujurioso, estoy proyectando mi yo morboso, mi yo lujurioso en esa persona. Juzgamos las apariencias externas y verdaderamente desconocemos lo que sucede. ¿Sí? Podemos ver a una persona, a una mujer, digamos, vestida de X o Y manera y decir, no, esta es una prostituta, esta es una tal por cual, pero desconocemos qué es lo que verdaderamente sucede. Y nos podemos meter en muchos problemas por esto, en muchos, ¿sí? Y la vida se nos complica terriblemente. ¿Por qué? Por criticar, por juzgar, por identificarnos. Como les decía el ejemplo de la persona, decimos, uy, no, mira, ahí viene un ladrón.
y podemos llamar hasta la policía y llega y sucede que la persona no lo era, mira el problema en el que nos metimos. Las apariencias engañan, ¿sí? Realmente tales acciones no coinciden realmente con el juicio que nosotros emitimos. Por lo tanto, estamos juzgando equivocadamente las acciones de los demás y estamos calumniando, estamos injuriando al otro. Y eso va a generar una mala relación con los demás, nos va a generar una cantidad de problemas, de tragedias, vamos a aumentar el sufrimiento en el que vivimos. Entonces, otro aspecto es que el juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que estamos proyectando en el otro. Debemos comprender esto. Entonces, compañeros, hemos llegado al final de la conferencia, espero haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlos, porque realmente esta es una conferencia muy importante, muy interesante para nuestro propio trabajo interior, que si lo empezamos a aplicar, a luchar por no identificarnos con nada, ni con lo bueno, entre comillas, ni con lo malo, nos va a servir mucho para avanzar en el trabajo. Todo es pasajero, realmente todo pasa, y no criticar a los demás. Ahí está. Espero pues haya quedado claro, compañeros. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Recuerden, nos pueden escribir al WhatsApp para enviarles el material de la conferencia. Nos veremos en el próximo tema, que es la conferencia número 40 de la fase A, que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima conferencia.